Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Vamos a conversar con Marco Loret Mola. Él es director de MATLAB y nos ayuda todos los jueves a interpretar un poco los números que por obviamente cambian todo el tiempo en el panorama de la pandemia. Marco, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un saludo para todos los que nos están mirando, nos están escuchando. Así es, Marco. Gracias a ti por tu tiempo, por estar con nosotros y por ese trabajo que veo ahí en tu pizarra mágica. Todas esas curvas que tienes allí. A ver, empecemos primero, Marco, con lo que siempre vamos, que son los casos positivos y los porcentajes de positivos. Lo último que nos habías dicho la semana pasada era que habíamos bajado de 31 a 30, pero que todavía estábamos en 30% de positivo, lo cual significaba la semana pasada que de cada 100 pruebas que se hacen, 30 son positivas. ¿Cómo estamos esta semana? Bueno, hemos mejorado ligeramente, viendo el vaso medio lleno, y hemos cerrado estas semanas en 29, ¿no? Hemos estado luchando la semana, ¿no? Nos encontramos el día jueves, en un momento estuvimos en 30, pero ya con información hasta el día domingo de cada semana, hemos estado cerrando en 29. Y esta semana actualmente estamos en 29% también de positividad, ¿no? Recordemos, esta semana es la semana 23, desde el primer día de que nos pidieron que nos quedáramos en nuestras casas. Muy bien, entonces 29. Estamos a ese nivel, 29, 30, 31, 29, 30, 31, que la verdad es que yo diría que estamos igual, Marco, ¿verdad? Estamos Sí. igual y ese es un número sumamente alto. Le contaba a los oyentes el otro día que aquí están, pero cuando llegó a 21, creo, en Miami, estaban, pero ya aterrorizados. ¿Cómo puede ser tanto? 21, 18, 19. Bueno, en Perú tenemos 30. Ahora, la pregunta, tú nos habías dicho que en los últimos días de la semana pasada no se había dado el desglosamiento entre cuántos por ciento de esas son moleculares y cuántas son serológicas. ¿Ya tienes ese dato? Sí, nos están dando el dato de las cantidades, atrasado, ojo, el dato, pero sí nos están dando el dato de las cantidades, perdón, de moleculares y de rápidas. Y ahí tenemos una buena noticia, gracias a Dios. Mm, mm, Como nos están dando el dato atrasado y no nos están dando la positividad de cada una, hemos mm, concentrado el análisis en la cantidad de moleculares. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un análisis desde el primer día de mayo, desde el primer día de mayo hasta la fecha. ¿Cuántas moleculares en promedio hemos estado haciendo cada día? 3.919. De ahí otro análisis que hemos hecho es, ok, en las últimas 4 semanas, ¿cuántas moleculares hemos estado haciendo? 5.525. Ahí nos damos cuenta que ha habido un incremento en el uso de las moleculares. Y el tercer análisis que hacemos es, ok, la semana pasada, ¿cuántas moleculares hemos hecho? 7.052. Estos tres son promedios, acuérdense, promedios diarios. Entonces tenemos desde el 1 de mayo 3.919, en las últimas 4 semanas 5.525 y en la última semana 7.052. Vemos que ha habido un incremento en el uso de moleculares mm. dentro de lo que es las pruebas. Desde mayo a agosto se ha duplicado el número de moleculares, obviamente no es suficiente, todas deberían ser moleculares, mucho menos Correcto. deberían ser serológicas para establecer realmente el nivel de infección activa y que permita hacer los seguimientos y todo eso. Muy bien, entonces estamos aumentando el número de moleculares y me parece que se anunció que se van a comprar como 800,000 pruebas moleculares más, ¿no? Marco, ¿escuchaste esa Correcto. noticia? Sí, Bueno. siempre anuncian la compra y la llegada, ¿no? Y una vez que llega hay que empezar a usarlas. Es todo un proceso, ese es el problema, toma su Ujú. tiempo. Muy bien, entonces, en resumen, para hablar en esta parte de tu presentación, el porcentaje todavía está alto, está alrededor del 30%. O sea, el virus está, pues, 1 de cada 3 pruebas son positivas. Está dando vueltas el virus por todos lados y estamos aumentando más el número de pruebas moleculares. Ojalá que esto vaya aunado a un sistema de seguimiento de casos, identificación de los casos, por lo menos en los lugares en los que recién está empezando para que no hayan más brotes, porque ya en los lugares en que está lleno de virus es mucho más difícil hacer el seguimiento. No imposible, pero es más difícil. Lo interesante sería, Marco, que con estos datos de moleculares en lugares que todavía no se prenden, tengamos
un buen sistema Mm, de identificación del caso molecular, aislamiento y de rastreo de los contactos. Muy bien. Siguiente acápite en tu lista, ¿cuál es? Es importante, si me permite, para terminar con este lado de la Ujú, pizarra, que hemos aumentado y continuamos al alza en cantidad de pruebas, doctor. Desde la semana ujú, 19, acuérdese que es la semana 23, ujú. de tener un promedio de 20.000 pruebas diarias, ya estábamos en 24, 25, 29 la semana pasada, estamos hablando de 29.000 pruebas diarias que estaban tomando, y esta semana, ya con la información del día miércoles, estamos en 26.000. O sea, se están tomando más pruebas y podríamos eh, más o menos asumir de que el incremento, la mayoría del incremento han sido las moleculares, ¿no? A ex- Entonces vemos eso con buenos ojos. a expensas de las moleculares. O sea, estamos aumentando Exacto. el número y esa debería ser la tendencia. En realidad, la tendencia debería ser a que más y cada día hagamos más y más pruebas moleculares. Muy bien, entonces el virus está todavía en la comunidad y está caliente por todos lados. Por todos Vayamos lados. al siguiente gráfico que tienes en tu mano Sí, derecha, claro. la parte alta. ¿Qué es lo que está Ahí allí? tenemos la velocidad. Hemos cambiado un poco la pizarra para que, ya cuando los números son muy grandes, doctor, ya es difícil ¿no? que el cerebro los interprete, ¿no? De Ujú. 350.000 a 352.000, el cerebro dice lo mismo. Entonces, por eso que hemos cambiado un poquito la estructura para poder tener una mejor percepción. Antes de llegar a eso, estamos en la velocidad. Vemos la semana 21, 7.025 personas que encontrábamos contagiadas diarias. En la semana 22, 8.275 y esta semana 23 vamos un promedio de 7.491. Ahora, algo positivo es la semana 21 a la semana 22, las 2 semanas anteriores. ¿Cuánto fue el crecimiento? La semana 21 a la semana 22, 13%. ¿Y cuánto fue el crecimiento en pruebas de la semana Ujú, 21 a la semana 22? También 13%. Entonces, perdón, 18 en cada caso, perdóneme. Entonces, qué bueno que en 2 semanas se eleva, cada uno en su proporción, son números diferentes, pero igual, qué bueno que los dos hayan subido proporcionalmente, ¿no? Subieron la cantidad de pruebas, subió la cantidad de contagiados. Pena hubiese sido si es que subían, no sé, bajaban la cantidad de pruebas como pasó una semana antes y subía la cantidad de contagiados. Eso hubiese sido ujú. bastante preocupante, ¿no? Claro. Dentro de las proyecciones, en este mismo cuadro hacemos las proyecciones. ¿Cuántos contagiados, según Data Minsa, podríamos tener para octubre de este año? 448.000 contagiados acumulados desde marzo. Mm. ¿Y cuántos contagiados, doctor, podríamos tener según la información de la DIRESA? Acuérdense que hay una gran diferencia. 1.242.000. ¿A, Son a valores qué mes? mayores, ¿no? ¿A Para qué el mes de mes? octubre. Ahorita Para nomás, mes morado. octubre. Ujú, Ah, en octubre, o sea, falta mes y medio para eso. ujú. Wow. Ahora, esa discordancia tan grande entre 400 y tantos mil y 1 millón y más, ¿es por qué? Bueno, las DIRESAs hacen sus propias pruebas y emiten sus propios reportes. Entonces, la diferencia ha crecido tanto, casi un 50% ha llegado en momentos, Ujú. que nos ha forzado a hacer dos análisis, ¿no? Ya no solamente mantenernos con el de MINSA, sino también Sí, considerar las DIRESAs. claro. Pero ¿por qué será que hay tanta discordancia? ¿Será que los del MINSA se demoran en procesar los datos de la DIRESA? No entiendo por qué DIRESA tiene 1 millón y tantos y MINSA 400.000 y tantos. Acuérdense que con la información que nos dan ellos hemos hecho esa proyección, no es data que ellos estén dando. No se sabe, siempre hemos estado preguntando, nos dicen que a veces si la persona es de Lima, pero en Huancavelica le hicieron la prueba, lo anotan como Lima, el tiempo de procesar la data también debe ser un factor, no lo tenemos del todo claro por qué la diferencia, pero no es menor, ¿no? Lo que sí en algún momento dijeron abiertamente el gobierno es que no estaban considerando la data en la IGRESA, porque no les era seguro cómo la estaban tomando ni la calidad de la prueba, cosa que tampoco se entiende porque en teoría tú las aduanas las controlas tú y tú sabes qué pruebas están entrando al Perú. Pero bueno, Correcto. dieron esa explicación, ¿no? A ver, vamos a tomar una pausa, ¿no? Marco, vamos a elaborar un poquito más en esto porque sería importante que nuestros oyentes sepan por qué hay tanta diferencia. Regresamos, Marco, gracias. A ver. Muchísimas gracias. Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor
Elmer Huerta, encantado de que me permitan que los acompañe en estas tardes de pandemia. Como todos los jueves estamos conversando con Marco Loret de Mola, él es director de MATLAB y nos está dando los últimos números, las últimas cifras acerca de la pandemia en nuestro país. En la primera parte ya nos contó que el porcentaje, señor, de casos positivos en el Perú sigue alto. Podemos decir que estamos ya hace como 3 semanas o un poco más que 1 de cada 3 pruebas que se hacen en el Perú son positivas. No tenemos el dato exacto de cuántas de esas pruebas son moleculares y cuántas son serológicas porque indican diferente, pero está aumentando, nos ha dicho muchísimo el número de pruebas moleculares, que es en realidad lo que se debería hacer más. Y también nos ha dicho que la velocidad de crecimiento de la pandemia está más o menos estable, ¿cierto, Marco? ¿La velocidad está más o menos estable? En la última semana hemos reportado esa congruencia, ¿no? Que subió una cantidad de pruebas y también subió en la misma proporción la cantidad de nuevos contagiados. Eso es bueno porque si comparamos con una semana antes, subió la cantidad de contagiados ¿Positivos? y disminuyó la cantidad de pruebas. Exacto. Entonces, La proporción estaba diferente. exacto, ahí era notorio que habíamos incrementado fuerte, ¿no? Sí, pero llamaste la atención a la enorme disparidad que hay entre los números de las direzas y el número del Ministerio de Salud, de 400.000 casos a 1 millón. ¿Qué representan esos No, números? cuidado, doctor, la Perdón. proyección con la data del MINSA es de 800.048. Perdón, la De proyección. Sí. repente lo pronuncié mal. Y la proyección con la data de la iglesia es 1.242.000. Como le decía, no tenemos claro por qué la razón de la gran diferencia que hay entre la data del MINSA con la data de la iglesia. Por mencionarle algunas regiones, Arequipa, el MINSA reporta al día 19 de agosto 25.000 casos y la IRESA Arequipa reporta 80.000. Esa es la región que la diferencia es mayor. La Libertad, el MINSA reporta 20.000, la IRESA reporta 35.000. En Piura, el MINSA reporta 25.000, la IRESA reporta 40.000. Entonces, las diferencias son fuertes. ¿Se puede decir, Marco, a ver tú que conoces números y todo, de que alguna de estas bases de datos son más o menos sólidas que otras, más confiables, menos confiables? ¿O no se puede decir eso? Definitivamente ese debe ser un factor acá en el Perú, ¿no? No dudo que algunas de esas bases todavía se hacen en papel y lápiz. Debe trabajarse de esa manera, ¿no? Ese es un punto flaco que tenemos, doctor. El acceso a la información debería ser unas prioridades del Estado en el mediano plazo, por lo menos, ¿no? Una vez que pasemos esta situación, porque teniendo la información podemos tomar decisiones muchísimo más acertadas. Exacto. Marco, pasemos al siguiente rubro, que es el de los hospitalizados, ¿no? Correcto. Todo lo que es el área de salud. Por ejemplo, ¿qué análisis hacemos ahora? Analizamos las últimas 2 semanas, el promedio. La semana anterior fue de 136.000 personas activas, personas que están contagiadas, identificadas. Específicamente el día de ayer, ¿cuántos nuevos entraron al sistema de salud? 5.489, o sea, como identificados, o sea, no es que hayan entrado al hospital, pero son 5.489, que hace que el promedio, esos 5.489, se promedia con todos los valores de esta semana, la semana 23. Esta semana el promedio es de 149.000 peruanos infectados, identificados, ¿no? Nunca habíamos tenido un valor. Esos son los tan casos alto. activos, ¿no? Activos, correcto. En el caso de los hospitalizados, y esto es bastante interesante, doctor, en la semana 22, la semana pasada, tuvimos 13.941 en promedio, y en la semana 23 actualmente tenemos 14.054. Es mayor que la semana pasada, pero en los últimos 2 días nos han reportado valores menores. Por decirle, el día de ayer, el valor de versus antes de ayer era 204 mayor, o sea, bajó en 204. Es como si hubiesen salido del hospital 204 personas y no hubiesen entrado más, o los que salieron le ganaron a los que entraron, ¿no? No siempre se da, pero a veces tenemos esos valores negativos. Ya, qué raro, ¿no? Son solamente 2 días y ustedes en el mundo de los números a veces los datos de 1 día, 2 días los interpretan con mucha cautela porque pueden ser, digamos, lo que le llaman ustedes outliers, o sea, las excepciones. Ustedes lo que ven son datos de más días para sacar una conclusión en tendencia, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Ahora, recuerde que siempre hemos ido encontrando que la proporción semana a semana de lo que es hospitalizados cada vez es menor. Sigue creciendo, pero cada vez crece más
más poquito, ¿no? El escalón que tiene que subir cada vez es más bajito. Llama la atención, ¿no? Que el caso de hospitalizados esté subiendo, pero cada vez menos. En lo que son altas, también continuamos a la alza, que eso es muy bueno, 348.000 la semana 22 en promedio, y esta semana 23 vamos 372.000 también en promedio. ¿Cuántas altas tuvimos el día de ayer? 3.434. La semana pasada, se lo comenté, estuvimos en 5.900 personas que salían de alta promedio diarias. Esta semana estamos un poquito más bajos, pero puede ser lo que usted menciona. De hecho, lo mencionamos en el video, ¿no? Que no ha entrado el registro todavía y esperemos que en estos días volvamos a cantidades arriba de 5.000 como estábamos consiguiendo estos últimos días. Bueno, esas son las personas de alta de todas, tanto desde sus casas como de la Villa Panamericana, como de los hospitales, ¿no? De todos lados, efectivamente. Por eso el número es mayor. Exacto. Lo recuperado, podríamos decir. Exacto. Okay. ¿Y UCI? Dígame. ¿Sí? Y en UCI, mira, sí, hagamos una cosita. Tenemos que tomar la pausa, Marco. Cuando regresemos nos cuentas de la UCI. ¿Te parece? Por favor. Perfecto. Claro que sí. Regresamos. No se vaya. Y ya estamos de regreso en estas tardes de todo sobre el coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. Estoy encantado de poder estar con ustedes en el programa. Y la musiquita me está todo de ti, menos tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu salud son los sábados. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos conversando con Marco Loret de Mola, él es director de MATLAB, que nos está haciendo un repaso de los números de la pandemia. Y estábamos repasando las hospitalizaciones. Y hay un par de días que dice que está saliendo más gente de la que entra. Vamos a observar cómo va la tendencia de eso para la próxima semana. Marco, nos habíamos quedado en las camas de cuidados intensivos. Actualmente estamos utilizando 1.516, doctor, de 1.668. Ha mejorado la situación, estamos a un 91% de capacidad, nos queda 9%, pero hubo un momento en que estuvimos en 94%, nos quedaba 6%. Entonces esa situación ha mejorado un poco. A veces baja el MINSA, la información que da, baja la cantidad total de respiradores, pero están en eso, y la justificación que dan es que a veces se malogran. Y son bien acertados en mantener ese número bien afinado, ¿no? Se malogran algunos y lo reportan. La última dato que nos han dado es de 1.668 respiradores totales a nivel nacional. Ahora ese número es un poquito, digamos que hay que saber interpretarlo porque ese es un número general de todo el país. Pueden estar sobrando algunas camas en algunas regiones geográficas y pueden estar faltando en otras, ¿cierto? Porque ese es un número global. Exacto, y con la geografía que tenemos no ayuda, ¿no? Exacto, porque nosotros recibimos llamadas en el rotafono todo el tiempo de gente que dice no hay camas de cuidados intensivos, mi mamá necesita y no hay, pero de acuerdo al cuadro que nos proporcionas, estaríamos con un 9% todavía disponibles, pero como ese es un número nacional, pues sobran en algunos lugares y faltan en otros. Con relación al número de fallecimientos, Marco. Ahí tenemos una buena noticia. El promedio de esta semana, la semana 23, la semana que estamos viviendo actualmente, es menor que el de la semana 22, que una semana antes. Y de hecho, si bien llegamos a números por encima de 200 fallecidos diarios, data oficial, en los últimos 2 días nos han dado valores por los 170, ¿no? 30 fallecidos menos cada día. Ahora, eso es en la data oficial. Nos vamos a SINADEF para poder tener todo el panorama completo. Nosotros mantenemos la data de SINADEF con 1 semana y media de retraso. ¿Qué pasa? Que SINADEF te puede decir fallecieron 10 y con los días te va ajustando la data. Entonces, para no crear una confusión, esperamos un poco para tener la data certera. El último valor que hemos puesto es superior ligeramente al valor de las semanas anteriores. O sea, lo que muestra SINADEF es que sí tenemos una ligera tendencia al alza en fallecidos. Contradice un poco a la información oficial. Nos parece a nosotros confiarnos un poco más, lamentablemente, de la data de SINADEF, ¿no? Exacto. Y lo cual va con toda
movimiento de la pandemia en general, que desde hace semanas estamos diciendo que hay más casos, más positivos, más hospitalizaciones. Lamentablemente, si vamos con esa tendencia, tienen que haber más fallecidos, Marco, tienen que haber más fallecidos. Lamentablemente, sí, sí, doctor. Es la lógica, ¿no? Seguramente nuestros doctores y todos hacen un máximo esfuerzo, pero sí, pues No hay duda. Ahora, no hay con duda. todo lo que estamos teniendo, y también lo hemos dicho ya varias semanas, esto va a seguir porque la pandemia está fuerte en el Perú, los porcentajes positivos siguen, o sea que esto va a aumentar, hospitalizaciones, cuidados intensivos, lamentablemente fallecimientos van a seguir aumentando. En zonas calientes del país, Marco, ¿cómo estamos en geografía? Eh, Cajamarca, Tacna, Cusco, Huancavelica, Callao, Moquegua, Puno, Ayacucho son las que la pendiente, acuérdense cómo trabajamos nosotros, ¿no? El cerrito que estamos subiendo se ha levantado un poco. Subir el cerro se les ha complicado en esas zonas. Todas las demás regiones, ojo que la otra vez leímos un poquito más, fue más larga la lista. Arequipa, por ejemplo, ha bajado un poco, Ha ha bajado un bajado poco. ligeramente. Todas las demás regiones siguen al alza, pero es menor el crecimiento, ha bajado un poco. Esta que le menciono yo, sí, el crecimiento es alto, ¿no? Llama bastante la atención, es como el crecimiento exponencial natural del virus, ¿no? Este crecimiento que se va para arriba como un cohete. Ujú, ujú, ujú. O sea, Marco, que en, y en Lima Metropolitana tenemos datos de distritos más calientes, menos calientes. Sí, llama la atención, justamente la semana pasada hicimos un reporte de los distritos de Lima, llama la atención, doctor, que las periferias de Lima, entiéndase Pachacamac, Chaclacayo, tienen porcentajes de crecimiento más grandes que digamos que el centro de Lima. No específicamente el centro, porque el centro sí está medio complicado, pero me refiero a San Borja, San Isidro, qué sé Jesús yo, San Juan del María. Urigancho, Jesús María. Pareciera que no nos confundamos, no pensamos que dejemos el virus en Lima y me voy tranquilo con mi familia a buscar el sol, porque en este momento ahí es donde hay mayor valores en este momento. Encuentras más gente proporcionalmente, ¿no? Poblacionalmente, perdón. Wow, eso es interesante, ¿no? Porque estamos en pleno invierno, como tú dices, la gente sale a buscar sol a Cieneguilla, Chaclacayo, y ahí está el virus creciendo un poco más aceleradamente, nos dices. Ujú, Lo es cual correcto. indica, en resumen, mi querido Marco, que la infección, la pandemia está fuerte todavía en el Perú y las medidas de prevención que siempre damos de la mascarilla, de la distancia social, deben ser observadas mucho más que nunca. Exacto. Marco, ¿alguna otra cosita que nos hemos olvidado? ¿Tenemos medio minutito? El versus que preparamos para usted, el versus hospitalario de la semana pasada, esto le va a gustar, 314. Acuérdese, ¿qué mide esto? Si entraron 100 personas hospitalizadas la semana pasada, ojo, han salido 314 del hospital. Eso es bastante positivo. Ah, Y con estos números negativos que le mencionaba hace un momento, es muy probable que el versus hospitalario también sea abrumador, ¿no? Grande, el de esta semana, pero siempre esperamos un poquito para dar la data, ¿no? correcto, El MINSA en correcto. general está demorando un poco en dar la data. Muy bien. Marco, muchísimas gracias por haber estado con Doctor. nosotros nuevamente. Muy agradecido por los números tan claros que nos das y que nos hacen pensar que la prevención tiene que seguir todavía muy fuerte porque todos esos números que tú estás mostrando de muertes, cuidados intensivos, etcétera, todos, Marco, empiezan con un contagio. Un contagio y eso es lo que tenemos que evitar. Gracias, Marco. Correcto. Buen fin de A semana. Hasta usted. la próxima semana. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a regresar, señor, señora, con Rachel Watson. Entonces no nos vamos a cansar de repetirle. Mire todos los números que tenemos, señora, señor. Están fuertes los números. Por favor, por favor. No solamente usted, ya lo hemos dicho muchas veces, usted que escucha el programa, estoy seguro que hace las cosas correctas, porque usted es un grupo de la población que está interesado en su salud, por eso escucha este programa, por eso escucha RPP Noticias. Y lo que le he pedido siempre es que actúe como un agente de cambio. Usted puede influir en otras personas, familiares, amigos, que no observan esto, hábleles, hábleles. Conviértase usted en un agente de cambio. Vamos a regresar con Rachel Watson en un momentito, no se vayan.